Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en este nuevo vídeo vamos a explicar cuál es el impacto que tiene el consumo de huevos sobre los niveles de colesterol, el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Antes de nada, te animo a que te suscribas porque es totalmente gratuito y de esa forma te enterarás de cada vez que publico un nuevo vídeo. También comentar que todas las referencias de los estudios en los que me he basado para hacer la presentación de este vídeo, pues se van a encontrar al final del vídeo, en las diapositivas del final, por si alguien quiere pues, ir a esos estudios, profundizar, etcétera. Bueno, pues no me demoro más y comencemos con la explicación. Voy a poner la pantalla. Perfecto, comencemos. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que hablar sobre qué es el colesterol y cuáles son las funciones de nuestro organismo. Bueno, pues el colesterol es imprescindible para la vida porque a partir del colesterol vamos a sintetizar muchas hormonas, las hormonas esteroides. Y estas hormonas, pues, incluyen las hormonas sexuales como los estrógenos, la testosterona, la progesterona. Aparte también, a partir del colesterol, derivan los glucocorticoides, mineralocorticoides, la vitamina D. Es decir, las hormonas esteroides son las que derivan del colesterol y son fundamentales para nuestra vida. Pero aparte, el colesterol tiene una función estructural, puesto que a partir del colesterol, em, todas las membranas de nuestras células tienen colesterol, por tanto tiene ese papel estructural, forma parte de cada una de las membranas de nuestras células. A su vez, a partir del colesterol se van a producir las sales biliares que juegan un papel importante en la digestión y absorción de la grasa. Tal es la importancia del colesterol que podemos sintetizar todo nosotros mismos, todo el que necesitamos. Cada una de nuestras células puede producir el colesterol. Sin embargo, el órgano que se encarga de la mayor parte de la producción es el hígado. Ese colesterol que se produce en el hígado se transporta en la sangre gracias a unas proteínas transportadoras que se unen a ese colesterol y también a triglicéridos y lo transportan por la sangre. Y ese conjunto de colesterol unido a esas proteínas transportadoras se conoce como lipoproteínas y tenemos varios tipos. Están las HDL, las LDL. Probablemente sepáis, ya os suene esto que os estoy diciendo, porque es lo que normalmente pues, se pide en cualquier análisis, ¿no?, rutinario eh, de sangre. Entonces, las LDL son low density lipoproteins, las HDL son high density lipoprotein y son como las transportadoras, ¿no?, que van por nuestra sangre, transportando ese colesterol. De esa forma se transporta el colesterol en nuestro organismo. Pues bien, ¿qué ocurre? Que las concentraciones de LDL son muy importantes porque se ha visto que las lipoproteínas de baja densidad son un factor, las elevadas concentraciones de LDL, pues son un factor causal de la enfermedad cardiovascular. Hay muchas personas, ahora está de moda decir que no, que el colesterol no causa enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero bueno, la evidencia lo tiene bastante claro y si bien hay algunos negacionistas del colesterol, os animo a que os leáis la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, de Prevention Guidelines, que todo está referenciado al final del vídeo, como os digo, y también el consenso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, donde se explica bastante bien la relación causal que existe entre los niveles de colesterol LDL,
LDLC, que se llama también, por abreviar, y el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esto no se saca de un estudio solo, sino de estudios prospectivos de cohorte, de ensayos clínicos randomizados controlados, así como estudios de randomización mendeliana, y todas esas líneas de evidencia sugieren ese papel causal. No me voy a extender más en este tema para que podamos abordar bien la cuestión de este vídeo, que es el consumo de huevos sobre esos niveles de colesterol LDL y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, en cuanto a cuáles son los niveles de colesterol LDL que deberíamos de tener, pues lo óptimo serían niveles de 70 o menos miligramos decilitro. Y en personas con muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, habría que apostar por niveles de 55 de LDL o menos. Vale, pues resulta que hay muchos factores de la dieta que pueden influir en los niveles de colesterol LDL. Pues bien, por un lado tenemos la fibra. Se ve que a medida que aumenta el consumo de fibra, se reducen los niveles de colesterol LDL. Por otro lado está la grasa saturada. Podríamos decir que el contenido de grasa saturada en la dieta es el principal, el factor que más influye en los niveles de colesterol. Existe una relación bastante clara, de hecho hay una ecuación eh, em, que que esa ecuación nos puede decir nos sirve para predecir cuánto va a subir los niveles de colesterol LDL a medida que aumenta el consumo de grasa saturada. Este efecto se ha demostrado en bastantes ensayos clínicos. Ahí he citado algunos. Y también os animo a que leáis las dietary reference, em, el dietary reference de los National Academies of Science, donde se recoge el papel que tiene las grasas saturadas, la fibra y más en los niveles de colesterol. Em, Aparte, bueno, pues esa relación está bastante bien establecida. No voy a profundizar en este vídeo entre la relación entre grasa saturada y LDL. Por otro lado, tenemos también que cuando esos ácidos grasos saturados se sustituyen, son reemplazados por ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados procedentes de alimentos vegetales, los niveles de colesterol LDL se reducen. Esto se ha visto en múltiples ensayos clínicos, también evidencia observacional, pero sobre todo ahí también os he citado una revisión sistemática del grupo Cochrane, donde ahí explica muy bien el impacto que tiene la grasa saturada en los niveles de colesterol LDL y riesgo cardiovascular. Y el papel, ahí también os he dejado un metaanálisis del papel que tienen las concentraciones de LDL, esa sustitución de grasa saturada por grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas de origen vegetal. Por otro lado, otros factores que también influyen en los niveles de colesterol LDL son los fitoesteroles. Se ve como una dieta más rica en fitoesteroles, obtenidos de fuentes vegetal, bueno, es que son siempre de origen vegetal, ¿no? Los fitoesteroles, pero podría también contribuir a reducir los niveles de colesterol. Se ha visto como el reemplazar los alimentos ricos en proteína de origen animal por fuentes de proteína de origen vegetal, esto es soja, legumbres, reduce también los niveles de colesterol LDL y, en definitiva, todos estos compuestos, todo esto que hemos dicho, la fibra, las grasas saturadas, los ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados, todo eso al final depende del tipo de alimento que estemos consumiendo. ¿Qué pasa? Los alimentos vegetales integrales, las frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, son bajos en grasa saturada, ricos en fibra, tienen una mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, tienen más fitoesteroles, el tipo de proteína que presentan. Entonces, todo eso puede explicar por qué en ensayos clínicos se observa cómo el sustituir los alimentos de origen animal
por alimentos de origen vegetal integrales, pues conduce a reducciones en los niveles de colesterol LDL. Bien, pero hay otro factor que ahora es el que vamos a abordar en más profundidad, que impacta también en los niveles de colesterol LDL, que es el colesterol dietario. Hasta ahora, antes os había explicado cuál era la función del colesterol en nuestro organismo. Y habíamos dicho que nosotros podemos producir todo el colesterol que necesitamos. Pero cosa distinta es el colesterol que hay en los alimentos. Porque claro, los alimentos de origen animal, pues al igual que nosotros, como nosotros también somos animales, pues los alimentos de origen animal también tienen colesterol. Y es lo que se conoce como colesterol dietario. Los alimentos de origen vegetal son plantas, ¿no? Las plantas no tienen colesterol en su membrana, pero los alimentos de origen animal sí, los alimentos de origen animal son los únicos que contienen colesterol. Claro, ese colesterol dietario no lo necesitamos, no es un componente esencial, porque como habíamos dicho, todo el colesterol que nosotros necesitamos lo podemos producir por nosotros mismos. Bien, ¿y cómo impacta ese colesterol exógeno, ese colesterol dietario en nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular y en nuestros niveles de colesterol LDL y por tanto en nuestro riesgo cardiovascular y mortalidad cardiovascular? Pues bien, lo que se ha visto, y esto se explica bastante bien por la National Academies of Science, en el documento de la Dietary Reference Intakes, pues el colesterol LDL el colesterol dietario aumenta los niveles de colesterol LDL. Por tanto, supone un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que ocurre es que ese colesterol dietario, que los alimentos más ricos, los alimentos de origen animal que presentan una mayor concentración son los huevos, especialmente la yema, pero también el marisco, las vísceras, seguido de la carne roja y procesada, son los que tienen mayor concentración. El queso, las lácteos tienen también, pero en menos cantidad. Bueno, pues se ha visto que ese colesterol dietario conduce a un aumento de los niveles de colesterol LDL, ¿no? En sangre. Lo que ocurre es que esa relación no es hiperbólica, es decir, consumir ese colesterol va a aumentar tus niveles de LDL, pero llega un momento que se estabiliza. Es decir, que si sigues aumentando el consumo de colesterol, llega un punto que ya tus niveles no suben más. Se alcanza un plató. Imaginemos, vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginemos una persona que no consume nada de colesterol, una persona vegana que no consume nada de colesterol porque no consume alimentos de origen animal, pues tienes un consumo cero de colesterol y empieza a ingerir huevos y pasa de un consumo de 0 miligramos de colesterol dietario a 300 o 400 miligramos, ¿no? Que es que a lo mejor como dos huevos, uno y medio, dos huevos al día. Vale, pues ese cambio va a producir un aumento de los niveles en plasma de colesterol LDL. Y esto se ha visto como cuando en múltiples ensayos clínicos, en múltiples estudios metabólicos de custodia que se recogen en este metaanálisis que estoy ahí citando en pantalla, que os lo recomiendo porque se recoge un gran número de estudios metabólicos de custodia en cámara metabólica, que se llaman también, que son los que tienen mayor validez interna. Se recoge muy bien cómo es ese impacto de pasar de un cero consumo de colesterol a empezar a consumirlo, pues ahí se produce un aumento significativo en esos niveles de colesterol LDL. ¿Qué pasa? Que si tú sigues a partir de ahí aumentando el consumo de huevos y dices, pues tomo 4, 6 huevos, ya llega un punto que los niveles de colesterol LDL no siguen subiendo, sino que se estabilizan. Por eso hablamos de una relación de hiperbólica.
¿Lo ves? Aquí lo seguía explicando y citaba, por ejemplo, un estudio randomizado controlado, el que se veía claramente ese efecto. Como pasaban de un consumo de cero, aquí aquí entonces, vamos a leerlo, ¿no? Media taza de huevos enteros que contienen como aproximadamente 500 miligramos de colesterol se compararon con un sustituto de huevo que no tenía colesterol. Entonces, durante el periodo en el que los participantes consumieron huevo, los niveles de colesterol se aumentaron de colesterol, aumentaron en un 9, los niveles plasmáticos de colesterol aumentaron en un 9% en comparación con la situación basal y en un 11% en comparación con el sustituto de huevo libre de colesterol. ¿Qué ocurre? Ahora me diréis, pero si ahora un montón de expertos en nutrición por redes sociales dicen que el consumo de huevo es maravilloso, que no aumentan los niveles de colesterol y citan estudios. Bueno, resulta que ese conjunto de estudios que normalmente mencionan para decir que el huevo no aumenta los niveles de colesterol en plasma, los niveles de colesterol total y LDL, pues se basan en estudios que tienen importantes limitaciones. Esos estudios se han publicado fundamentalmente en las últimas 2 décadas, ¿no? En las últimas 2 décadas es cuando más se han publicado esta serie de estudios. ¿Y qué problemas metodológicos tienen? Bueno, pues por un lado cogen a pacientes que tienen, a participantes que tienen un alto consumo de colesterol en su día a día. Es decir, como hemos visto nosotros, llega ya un momento que puedes ingerir mucho colesterol por consumir mucho huevo o también otro alimento de origen animal. Entonces, como por esa relación hiperbólica que existe entre consumo de huevos y los niveles de LDL, pues llega ya un punto que aunque tú sigas aumentando esa ingesta de colesterol a partir de la dieta, tus niveles de colesterol LDL ya no siguen subiendo más. Entonces, claro, si tú coges a unos participantes que tienen una ingesta basal ya muy alta de colesterol, el tú añadir huevos no va a suponer ningún cambio apenas en los niveles de colesterol LDL. Por otro lado, otra de las estrategias más frecuentes que también se pueden emplear es que cogen y comparan al grupo que toma huevos con un grupo que come una dieta que también es rica en colesterol, pero de otras fuentes, por ejemplo, de lácteos, carne, etcétera, o que comen un poco menos colesterol, pero muy poca diferencia. Entonces no hay un suficiente contraste entre los grupos y claro, luego no se ven efectos en los niveles de colesterol. Otra estrategia que también se emplea es que al grupo control se le da una dieta rica en grasa saturada. Entonces se comparan los que comen huevos con sujetos que están tomando una dieta rica en grasa saturada, que como hemos visto antes, tiene una influencia bastante fuerte en los niveles de colesterol LDL. Entonces dices, bueno, otra estrategia que siguen, al grupo que le dan más huevos, pues le dan muchas más verduras, frutas, legumbres, que como hemos visto, en comparación con los alimentos de origen animal, reducen los niveles de colesterol LDL. En cambio, al grupo que come menos huevos, le dan, vale, menos huevos, pero más alimentos no integrales, más alimentos de origen animal. Entonces, al final, si uno lo que quiere es ver la relación que tiene el consumo de huevos en los niveles de colesterol total y LDL en plasma, lo que hay que hacer es diseñar dos dietas iguales que solamente se distingan entre que solamente que se diferencien en el contenido en colesterol procedente de huevos y de otras fuentes. Pero esta serie de estrategias que estamos viendo son bastante dudosas. Resulta que todos esos estudios que se han publicado en las últimas 2 décadas más o menos, que 2, 3 décadas, están financiados por la American Egg Board y el Egg Nutrition Center, que pertenece a la American Egg Board, que son como el Consejo Americano del Huevo,
cuya función principal, vosotros os animo a que os metáis en la página web para profundizar del tema y ellos explican muy bien que el objetivo de su asociación es promover el consumo de huevos para no favorecer su venta y todo esto está organizado por los ganaderos del huevo en Estados Unidos y han empleado millones de dólares en pagar estos estudios y darle becas a los investigadores. Y bueno, pues aquí os pongo un ejemplo. En este estudio, aquí veis que está supported by the Egg Nutrition Center. Bueno, pues resulta que lo que hicieron fue a un grupo le dieron huevo en el desayuno y al otro avena, pero la avena le añadieron, combinaron la avena con medio litro de leche entera. Claro, la leche entera es una fuente bastante importante de grasa saturada. Claro, si le metes medio litro de leche con el contenido que esta tiene en grasa saturada y también cierta cantidad de colesterol, pues claro, estás comparando el huevo con grasa saturada obtenida de un alimento de origen animal, pues es normal que no haya mucha diferencia luego en los niveles de colesterol. Aquí en esta revisión sistemática, que os animo también a que consultéis, bastante interesante, explican cómo en las últimas décadas los estudios que se han realizado sobre el consumo de huevo y los niveles de colesterol LDL, pues han sido la mayoría financiados por, por el Consejo del Huevo y por otras entidades interesadas en promover el consumo de huevo, y que la mayoría de estudios que se han publicado que han sido financiados por esta entes muestran casi siempre que el colesterol no impacta, que el huevo no impacta negativamente en los niveles de colesterol o eso suelen concluir, muchas veces esas conclusiones no son realmente lo que están mostrando los resultados del estudio. En contraste, los estudios que se publican más antiguos, que no estaban financiados en su mayoría por el Consejo del Huevo ni nada, pues se veía en la mayoría de ellos como el consumo de huevos sí tenía un impacto en los niveles de colesterol LDL. Ahora me diréis, bueno, pero es que los huevos, el consumo de huevo, aunque aumenten el nivel de colesterol LDL en comparación con un nulo consumo de colesterol, pero los huevos tienen mucha proteína, tienen colina, tienen ácidos grasos esenciales, los carotenos. Bueno, nosotros cuando tenemos que determinar si un alimento causa mejores resultados de salud, no nos podemos basar en su contenido en nutrientes y en mecanismos fisiológicos. Tenemos que basarnos en la evidencia, tenemos que basarnos en los efectos que se demuestran en humanos, en estudios de cohorte y en ensayos clínicos randomizados controlados. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento humano es limitado y sabemos algunos mecanismos, pero no todos. Y los alimentos no tienen solo un nutriente, sino que tienen múltiples que interaccionan entre sí en la matriz del alimento, pudiendo actuar por múltiples vías. Por tanto, no podemos establecer las relaciones causales a partir de la plausibilidad biológica de esos mecanismos biológicos. Tenemos que irnos a la evidencia, a los efectos demostrados en humanos. Puede ser que un alimento tenga más proteína, pero por otras vías aumente el riesgo de enfermedad cardiovascular o que más proteína no sea necesariamente mejor, como veremos a continuación. Entonces, nosotros, si lo que queremos es determinar el impacto que tiene el consumo de huevo o de cualquier otro alimento, tenemos que irnos a la evidencia en humanos y no basarnos en mecanismos, en nutrientes. Eso nos sirve como un marco teórico para comenzar una investigación, nos sirve para explicarnos el porqué, el posible porqué de los efectos observados, pero en sí mismo no establecen la causalidad. Bueno, pues lo que se observa en estudios prospectivos de cohorte es que
el consumo de huevos se relaciona con mayor riesgo de enfermedad. El mayor consumo de huevos se relaciona con más riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que ocurre es que hay algunos estudios que no muestran esa relación, pero tenemos que hacernos la siguiente pregunta. A ver, ¿qué está comiendo la gente que come menos huevo? ¿O qué come la gente que come más huevo? Esa cuestión la abordan los estudios de cohorte que incorporan el modelo de sustitución isocalórica. Entonces, ahí cuando se compara los huevos con otros alimentos, vemos el porqué de esos aparentes mm, resultados contradictorios, que no son contradictorios, simplemente que hay que abordar la cuestión comparado con qué. Bueno, pues vemos que se observa que que el consumo de huevos en lugar de carne roja y procesada se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el consumo de huevo en lugar de consumir fuentes de proteína vegetal, en concreto legumbres, cereales integrales y frutos secos, se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Es decir, que si tú comes, que lo que se observa es que el consumir vegetales integrales en lugar de huevos, pues se asocia con menos riesgo de enfermedad cardiovascular. En cambio, consumir carne roja y procesada en lugar de huevos aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Podríamos explicado de una manera un poco básica, que consumir huevos es mejor que consumir carne roja y procesada, pero es peor para la salud que consumir legumbres, frutos secos y cereales integrales. En cuanto a otras enfermedades ocurre lo mismo. Se observa que consumir fuentes de proteína vegetal, legumbres, cereales integrales, frutos secos, en lugar de huevo, pues se asocia con menos riesgo de diabetes. Aquí esta imagen viene de un metaanálisis que tuvo en cuenta este modelo, ¿no?, de sustitución, y se veía claramente cómo el comer frutos secos en lugar de huevo, pues cada ración de huevo que se sustituyera por frutos secos se asociaba con una reducción del riesgo de diabetes de un 18%. En lo que a legumbres se refiere, un 14% menos riesgo. Y en cuanto a cereales integrales, un 21% menos riesgo. En cuanto al riesgo de cáncer y enfermedad renal crónica, se observa cómo a medida que aumenta la proporción de alimentos vegetales integrales en la dieta y se reduce el de alimentos animales, incluido el huevo, así como de alimentos no integrales, ¿no?, como los cereales refinados, papas fritas y demás, pues hacer ese cambio se asocia con menor riesgo de cáncer y enfermedad renal crónica a nivel de estudios prospectivos de cohorte. Luego, en lo que viene a ser la mortalidad por enfermedad cardiovascular, cáncer, también enfermedades respiratorias y por cualquier causa, se observa también esta relación. El reemplazar los huevos por nueces, un 15% menos de mortalidad, y las legumbres un 10% menos de mortalidad por cada ración. Bueno, aquí os dejo un estudio bastante interesante que se publicó en JAMA Internal Medicine, y que fue muy interesante este estudio porque se comparó las diferentes fuentes de proteína animal con las diferentes fuentes de proteína vegetal, cada una de ellas. Y bueno, pues aquí veis cómo en cuanto a riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad respiratoria, ictus, se observaba esa relación entre de cómo se reducía el riesgo al sustituir la proteína del huevo, concreto en 3%, sustituir el 3% de la proteína de huevo por fuentes vegetales, por ejemplo, en el overall, en el riesgo total de mortalidad, se reducía en un 21%. Y veis, eran estadísticamente significativos. Muy interesante este estudio.
Bueno, potenciales mecanismos que expliquen estas relaciones. ¿Por qué puede ser que mecanismos pueden explicar que el huevo, en comparación con alimentos de origen vegetal integral, aumenten los niveles de colesterol LDL y se asocien, ¿no?, con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad? Pues bien, el colesterol dietario, que bueno, cuando actúa, cuando se ingiere, ¿no?, pues produce una hiperlipidemia postprandial y eso tiene un efecto dañino a nivel de el endotelio de los vasos sanguíneos, promoviendo así la aterosclerosis. Eso queda muy bien explicado en un paper que también os he citado, de David Jenkins y Spence, en el que ellos abordan el impacto que tiene el colesterol en ese paper sobre los vasos sanguíneos, en la situación postprandial. Y luego no es solo ya la hiperlipidemia postprandial, sino que ese colesterol dietario se oxida y se forman productos oxidados del colesterol, también conocidos como oxiesteroles. Y bueno, pues eso también parece promover la aterosclerosis. Por otro lado, tenemos la colina del huevo, esas altas concentraciones de colina que tiene el huevo, pues se ha demostrado en ensayos clínicos cómo el consumir colina a partir del huevo conduce a un aumento de los niveles de TMAO, que es un metabolito bacteriano, se produce cuando pues, esas bacterias intestinales metabolizan la colina, en consecuencia se produce, luego también pasa por el hígado y al final se produce el TMAO. Y ese TMAO pues parece que tiene, la relación causal no está aún demostrada, pero parece que actúa promoviendo la aterosclerosis y aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, esa tal cantidad de proteína, especialmente aminoácido azufrado en el huevo, el mayor consumo de aminoácidos azufrados se asocia con mayor riesgo de diabetes, podría por diferentes mecanismos mm, actuar aumentando la resistencia a la insulina. También hay ensayos clínicos que se está demostrando cómo el restringir esos aminoácidos azufrados de la dieta aumentan los niveles, ¿no?, reducen la resistencia a la insulina. Entonces podrían estar implicados en ese aspecto. Y luego, por otro lado, también tenemos, aparte, esa cantidad de proteína, pues hace que los huevos tengan mm, una alta carga ácida potencial renal, con lo que ello implica a nivel del riesgo de enfermedad renal crónica. Y luego, pues también están los productos de glicación, finales de glicación avanzada, que se forman sobre todo al cocinar los huevos a altas temperaturas y bueno, pues tienen acciones carcinogénicas, inflamatorias y también pues em, se ha demostrado en ese ensayo randomizado, en estudios randomizados controlados, como el restringir los productos finales de glicación avanzada pues disminuye la resistencia a la insulina. Bueno, pues al final, toda esta información, lo importante con lo que hay que quedarse es que todo el colesterol que nuestro cuerpo necesita lo podemos sintetizar nosotros mismos, no es necesario consumir colesterol dietario. Ese colesterol dietario solo está en los alimentos de origen animal. Que el consumo, que según la National Academies of Science, en la Data Reference Intakes, el consumo de colesterol debe ser lo menor posible dentro del marco de una dieta saludable. Pues como una dieta 100% vegetal es perfectamente saludable, pues el consumo, ¿cuál es el menor consumo posible? Pues cero, porque si comes nada más que vegetales, tu consumo de colesterol es cero. Luego, que el colesterol dietario, tanto de huevos como de otros alimentos animales, en comparación con no consumir colesterol o tener muy bajo consumo, aumenta los niveles de colesterol LDL. Que esa relación entre el consumo entre el colesterol dietario y los niveles de LDL es hiperbólica. Y que el consumo de huevos en lugar de alimentos vegetales integrales, pues se asocia con mayor riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular y mortalidad. Bueno, pues aquí os digo, tenéis todas las referencias, podéis parar el vídeo y consultar si os interesa alguna. Y pues eso ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo pues os haya gustado, que os haya resultado de utilidad.
Y si es así, no olvides en darme un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.